Saludos, mi estimada gente del otro lado de la pantalla. ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a este su espacio Tip Salud, que ya lo conocen. Pues ya saben quién soy yo, soy el doctor Eric Escalante. Recuerden que para nosotros tu salud es lo más importante. Y bueno, el día de hoy hablaremos de un tema que ustedes ya se conocen, ya prácticamente los tiene hartos, por así decirlo, pero que es importante que reforcemos acerca de todo esto. El famosísimo, el que todavía estamos viviendo actualmente, coronavirus, exactamente. O como bien lo llaman de otros nombres, COVID-19 o SARS-CoV-2, ¿vale? Pues bueno, comenzamos. Pues vamos a recordar que el coronavirus o el COVID-19 es como tal un virus, recuerden. Obviamente pues proviene de otro tipo de que ya existentes, que ya existían en este mundo prácticamente. Además de este tipo 2 existían otros tipos que ya se conocían desde hace muchísimo tiempo. Realmente esto es una variabilidad o una mutación, como bien algunos lo mencionan, en cuanto a este tipo de virus. Bueno, pues el virus realmente es importante que sepamos que tiene mucha afinidad, por eso hemos tenido tantos casos con lo que es la vida mamífera. Efectivamente, ¿por qué? Porque muchos de los mamíferos existe lo que es la vía de transmisión directa. Y no solamente entre persona y persona, efectivamente, sino también entre animalitos, tanto en perritos como gatitos o cualquier otro animal doméstico o salvaje que se considere mamífero, obviamente, que entre dentro de la misma línea de transmisión. Recuerden también que el mismo coronavirus tiene una gran afinidad, así como los imanes prácticamente, sobre todo lo que es el tejido respiratorio, así como también digestivo. Es por eso que muchos de sus síntomas se relacionan mucho de, obviamente, cómo se asemejan más adelante que lo vamos a explicar de todo el cuadro o las molestias que da cuando una persona tiene sospecha o ya está confirmado como un caso positivo. ¿Ok? Bueno, también recuerda que es importante que el virus, de esto se conoce en todas lo que son las literaturas conocidas que nosotros checamos, que el periodo de incubación, o sea, el tiempo en el que se guarda este pequeño virus en cualquier mamífero, pues puede llegar a durar en un promedio desde 3 hasta 7 días. Así es, en un promedio total que refieren algunas literaturas hasta 5 días prácticamente. Entonces puede ser que dentro de los primeros 3 días puedes tener alguno de los síntomas, efectivamente, pero también si no los presentas hasta los 7 días puede haber que se presenten cualquiera de estos que los que menciono y obviamente pues que estaremos platicando un poquito más adelante. El contagio. Como bien te lo mencionaba, recuerda que el contagio es de forma directa. Es por eso que actualmente existen muchas medidas, obviamente retomadas de mucho tiempo atrás, obviamente que se refuerzan con mucha más exageración para poder prevenir todo este tipo de situaciones. Y no es que se hayan inventado prácticamente, sino que esto ya existía, y esto te lo puede decir cualquier otro médico, que obviamente pues el contacto directo entre persona y persona es muy importante. Entonces, obviamente, pues, tanto estar en lugares cerrados, obviamente trabajos de oficina, trabajos cerrados de obreros, por ejemplo, así como también centros de salud, obviamente donde esté más de una persona, también se considera que también es un espacio cerrado con alto grado de contagio. Entonces, recuerda y no lo omitas. Ahora, hablaremos de lo que son los factores de riesgo de este dichoso virus. Recuerda que obviamente, como bien te lo comentaba, el contacto directo es sumamente importante para esto. Entonces, obviamente, el saludar, el estornudar sin querer, el toser, el besar, el usar objetos que son comunes, tan solo de oficina, con eso se considera un alto riesgo de contagio, tanto directo. Y no solamente instrumentos de trabajo en otras áreas, sino también en todos los espacios son de objetos cotidianos de mayor uso y que normalmente son los que más manipulamos y que a veces por exceso de confianza pues
omitimos estos detalles o nos confiamos demasiado de decir que no va a pasar nada. Entonces, es importante que tú consideres todos estos puntos. Entonces, obviamente, por eso muchas de estas medidas se toman. Ahora, ¿quiénes son vulnerables? Prácticamente todos somos vulnerables hoy en día, pero también hay personas que también tienen mucho más riesgo de contagiarse o de enfermarse bajo esta circunstancia. Por ejemplo, tenemos a los adultos mayores. Los adultos mayores, recuerden que es aquel que se considera arriba de lo que son 60 años. Obviamente, si es que no tienen otro tipo de condiciones que ahorita voy también a mencionar, que obviamente pues también está el otro extremo de la vida. Si hablamos de que son los adultos mayores, también hablamos de lo que son los niños menores de 5 años. Efectivamente, son los dos, ahora sí que las dos esquinas de la vida, en que obviamente vamos a encontrar mucho mayor riesgo. También hay otra situación, las personas que padecen de alguna enfermedad crónica o que ya tienen establecido ese problema de salud, que obviamente va a estar deteriorando su nivel de salud, su calidad, pues por ejemplo como diabetes, como hipertensión, como asma, entre otros de muchos de esos síntomas, obviamente te vuelven más vulnerable o más desprotegido a que te puedas contagiar o que te puedas enfermar con mucho más facilidad. Obviamente, si no te cuidas y si eres irresponsable, ¿verdad? Pero bueno, otra de las situaciones es que también pueden ser personas que tienen una circunstancia en su cuerpo que manejan defensas bajas. Obviamente, pues esto puede ser relacionado por las mismas enfermedades crónicas o bajo otro tipo de circunstancias, por ejemplo, tomar medicamentos que te bajen tus defensas, así mismo como también, por ejemplo, el estado del embarazo, que es un estado de desbalance entre sub y baja de defensas. Pero obviamente, y lo mismo, prácticamente si tú te cuidas, si tú tienes la responsabilidad de estarte cuidando y de estarte checando, obviamente no tienes nada de qué temer. Sobre todo, pero lo que sí tienes que estarte cuidando, y eso es para todos, el exceso de confianza y soberbia. ¿Ok? Entonces, obviamente, pues personas que estén bajo tratamientos de cáncer, por ejemplo, o otros medicamentos, enfermedades que falle algún tipo de órgano como los riñones, el hígado, todo esto, obviamente se consideran que son personas totalmente vulnerables, efectivamente. Y obviamente que son personas que no están cuidando bien su enfermedad, por supuesto van a estar muchísimo más vulnerables, ¿de acuerdo? Muy bien. Los síntomas. Ahora hablaremos de todo lo que son los malestares que te pueden dar si eres una persona con sospecha o una persona que puedas estar confirmada con coronavirus. Obviamente es importante que conozcas, recuerda que el coronavirus tiene una afinidad a lo que es el tejido respiratorio, o sea, por donde respiramos, y el sistema digestivo, que es por donde procesamos todos los alimentos. Entonces, muchos de esos síntomas se van a ejemplificar por la afinidad que tiene este mentadito virus. ¿Ok? Bueno, obviamente muchos de los síntomas que son los más alarmantes y que tú tienes que estar vigilando constantemente, pues obviamente son muy similares a un cuadro gripal. Por consiguiente, pues no te puedes estar confiando a que no va a pasar nada, sino simplemente checa con tu médico de confianza para que obviamente determines qué tan riesgoso o qué tan sospechoso puede hacer esto. Obviamente entre los más importantes tenemos la fiebre. Recuerden y quítense ya la idea de que la fiebre es solamente la sensación del cuerpo caliente. No, tiene que ser medida adecuadamente con un aparato que ustedes todo mundo conoce, y de plano quien no es porque de plano anda en las nubes o anda distraído, quién sabe. Bueno, obviamente tiene que ser medido con un termómetro, efectivamente. Tanto obviamente que esté calibrado con pilas como el de mercurio, que ese nunca falla. Entonces, fiebre se considera, recuerden, arriba de 38, ¿ok? Ya si es abajo de 38 no es fiebre, ¿ok? Se denominan otros términos que ni siquiera están realmente pues avalados, pero pues se conocen los términos a final de cuentas, pero no es fiebre, ¿de acuerdo? Entonces, eso es muy importante, pero obviamente no te vas a esperar a que te dé fiebre. Simplemente desde que arriba, que estés marcando arriba de 37 en un termómetro, pues tienes que ir a checarte. Tos seca. Obviamente la tos seca es un parámetro de afinidad respiratoria
que obviamente es que no estás produciendo nada de flema, o sea, totalmente seco, carraspero, reseco, que te lastima, obviamente que sientes la sensación totalmente que se te atora algo en la garganta y que obviamente esa tos es totalmente persistente, porque es una tos así muy quedita, pues no, pues o se te quita de un momento a otro, pues tampoco, porque es inconstante, pero aún así tienes que valorar, ¿ok? Y obviamente los síntomas importantes también son, por ejemplo, la pérdida del gusto, del olfato, obviamente que eso va relacionado con respiratorio y digestivo, y por consiguiente lo que es la dificultad para respirar, que eso es lo más crítico, así como también la diarrea, que obviamente que hay que determinar en la consulta. Bueno, ¿qué complicaciones puedes tener? Obviamente hay más síntomas, efectivamente, pero esos son los más importantes que tienes que estar vigilando, recuérdalo. Obviamente muchos de los cuadros del cuadro gripal, pues entre el dolor de cabeza, el dolor de articulaciones, el dolor muscular, el cansancio, el dolor en el pecho, entre otros. Pero son los más importantes los que te acabo de mencionar al inicio. Bueno, retomando el punto de las complicaciones, recuerda que si no lo tratamos bien, si tú te confías de que simplemente va a ser pasajero, va a ser una simple gripita, o que yo no tengo ningún riesgo porque me siento todo poderoso y todo jefazo, no, pues no. Bájate de tu nube, totalmente. Entonces, muchas de estas complicaciones son muy graves. Obviamente, cualquier enfermedad, si tú la dejas avanzar, se te va a complicar y no te quiero contar cómo te va a ir. Entonces, entre las complicaciones más graves que tenemos son la neumonía, una infección totalmente agravada de vías respiratorias, así como también lo que es la bronquitis, así como fallo o insuficiencia de los riñones que te pueden llevar a la muerte. Efectivamente, sí, a la muerte. Entonces, yo creo que sería muy bueno que consideraras o tomaras atención de todo esto, ¿no? Entonces, mucho ojo con eso, no te confíes. Bueno, ahora, si tú presentas alguno de los síntomas, como bien te lo he estado comentando, ve a consulta, no te esperes. Obviamente, pues tú sabes que estás en las mejores manos y que te vamos a atender en las mejores disposiciones posibles. Obviamente, nada más protégete y ayúdanos a protegernos también a nosotros, porque al final de cuentas, nosotros como personal de salud somos los que estamos mucho más expuestos, porque imagínate cuántas personas tenemos que ver al día, obviamente tanto siendo sospechosos como otras enfermedades que son de hecho muchísimo más contagiosos que el coronavirus y entre otras cuestiones. Pero obviamente acude a consulta, no te confíes, no caigas en el típico complejo del mexicano que lo dejo todo al último. No, obviamente eso te va a ayudar mucho a que nosotros como médicos, como profesionales y como especialistas en alguno de los casos, obviamente enfoquemos el mejor tratamiento para ti. Bueno, ahora hablaremos sobre las medidas. Prácticamente esos son ya puntos que tú ya conoces también. Nada más también tenemos que fortalecer algunas cuestiones que es importante que tenemos que mencionar. Bueno, por ejemplo, tenemos en cuanto al uso del cubrebocas. Sí, el cubrebocas, sí, ya lo sé. Pero bueno, el cubrebocas obviamente es una barrera. A final de cuentas a ti te va a proteger, sobre todo de tus salivazos, de tus estornudos, de obviamente de la tos o de los salivazos de alguien más. Entonces, úsalo correctamente. A final de cuentas el cubrebocas, créeme, te ayuda muchísimo. Pero también es algo muy importante que si tú utilizas cualquiera de los tipos de cubrebocas, los cuides, no los malgastes, porque de repente pues también mucho personal los requiere o muchas personas los requiere que sí los necesita usar, entonces no los malgastes, entonces utilízalos como debe de ser, no te los pongas en áreas donde no van, si vas a comer quítatelo por completo porque estás arrastrando todo lo que son, toda la mugre, lo que son las moronas de la comida, qué horror, pero sí, entonces están las dos situaciones entonces, el cubrebocas desechable, prácticamente el desechable, como bien lo dice, pues termina su uso, lo encierras en una bolsita de plástico y ¿sabes qué? Lo deposito en su bote correspondiente. Y obviamente no se tiene que volver a usar porque al final de cuentas para eso termina su tiempo que lo puedes utilizar y se acabó. Ahora, está la otra situación, los que son reutilizables. ¿Qué pasa con estos? Obviamente tienes la mayor facilidad de que los puedes desinfectar, lo puedes lavar, porque lo tienes que hacer, no seas cochino. Porque sí, efectivamente, obviamente tú vienes de la calle
Y más si estás en un proceso en el que tienes que estar en la calle o estar yendo a varios lugares, con mucho más razón estás obligado a limpiarlo, más porque vas a llegar a tu casa con eso, imagínate. Entonces, llega a tu casa, llega al trabajo, cuando tengas que llegar, límpialo, desinféctalo y obviamente tu casa preferentemente lávalo para que obviamente el día de mañana lo puedas seguir utilizando y obviamente ya mucho más limpiecito. Hazte cuenta que es como un calzón, lo tienes que lavar, no te vas a poner el mismo calzón 2 días, dicen 2 días seguidos así sucio, ¿no? Pero bueno, obviamente es importante que también consideres em, lo que es la limpieza. La limpieza, aquí tocamos puntos muy críticos. Lo que es el lavado de manos. El lavado de manos, tú sabes que en todos lados hay información, bestialmente en todas partes. Pero lo importante es que tú sepas cómo aplicar realmente la técnica de lavado de manos, porque no vale si vas, te mojas las manitas bien bonito, te echas jabón, te tallas el ahí se va y medio me seco, no cuenta. Es un lavado totalmente feo, mal hecho y sin ganas, ¿eh? Entonces, obviamente, recuerda que tienes que lavar las manos al entrar a cualquier área. Obviamente si vas a preparar alimentos o si vas a consumir alimentos y obviamente cuando vas al baño. Y obviamente son los más críticos. Entonces, y obviamente cuando llegas a tu casa o de tu casa al trabajo, te tienes que estar desinfectando, los lamento, pero sí, así son las cosas. Entonces, y obviamente a ti te va a proteger y te va a proteger a los que tú más quieres. Entonces, tienes tú la obligación de estarte lavando constantemente. Sí, lo lamento, pero sí. Entonces, obviamente, pero también lo mismo que te comentaba, si tú vas a preparar alimentos o si tú vas a comer, obviamente te tienes que lavar las manos. Ah, sí, ya me lavé las manos de la otra área, que no sé qué, sí, pero de todas maneras estás tocando puertas, estás tocando el medio ambiente, estás tocando muchas cosas que a lo mejor ni siquiera te estás dando cuenta conscientemente. Entonces, desinféctate, ¿vale? Entonces, eso es muy importante. Otra cuestión en cuanto a la limpieza es que obviamente, independientemente de la limpieza que te haga personal de mantenimiento o alguien más en casa o alguien más en tu trabajo, no esperes a que vayan a tu lugarcito y digan, a ver papacito, a ver mamacita, a ver, vamos a limpiarle su lugarcito. No, pues no, no seas chundo. No, tú tienes dos manitas, tienes toda la posibilidad, la facilidad de que eres un bonito trabajador o una bonita persona, de que vas a agarrar tu papelito, tu desinfectante y limpias, ¿vale? Entonces, no esperes a que vengan a hacerte tu limpieza, tú hazlo. Obviamente porque también estás protegiendo tus cosas porque tú no sabes si la anterior persona que estuvo ahí limpió y no sabes cuántas veces tocó, manipuló a lo mejor tus cosas. ¿Ah, verdad? Entonces, ten mucho cuidado con eso, no te confíes, ¿vale? Obviamente, pues también otra de las cuestiones de las medidas que tú ya conoces es la distancia, ¿sí? Órale. Exacto, no, no, tampoco. Entonces, obviamente se te recomienda que tu distancia debe ser mínimo 1.5 metros, para que obviamente tanto el rango de la saliva, de los salivazos, de los escupitazos, de repente que se te va, de que te ríes y estornudas o toses, obviamente pues no sea totalmente directo el contacto, pero pues si estás ahí de que quieres oír el chisme o porque quieres estar cerca de ay, la persona que me gusta y que no sé qué, ¿no? Pues tampoco, ¿no? Entonces, guarda tu distancia, literalmente. Digo, no va a pasar nada, digo, ya. Pero sí, también es importante que lo consideres. Obviamente, si, por ejemplo, si estornudas y toses, recuerda que no te debes de cubrir con la mano. Obviamente, tienes que cubrirte a manera de lo que es el estornudo de etiqueta. ¿Así? ¿De acuerdo? Obviamente, pues preferentemente igual si te puedes desinfectar, pues también mucho mejor y evitar el contacto directo. Entonces, por ejemplo, pues puede haber otro tipo de saludos que tú puedes utilizar, no solamente los codazos, sino también, por ejemplo, puedes utilizar otros saludos a distancia. Digo, ¿no? Pero a final de cuentas son cosas que tú tienes que analizar cuidadosamente. Bueno, otra de las cosas importantes, protege tus ojos. Esto es muy importante porque al final de cuentas los ojos, la nariz, la boca, las orejas son focos de entrada, sobre todo los ojos y la nariz y la boca, que son los más críticos. Entonces se te recomienda que estés utilizando tus lentes o tu lente de seguridad o un lente que no tenga graduación, pero el mínimo que te proteja tus ojitos o una careta, por ejemplo, que obviamente entre más barreras tú tengas para protección, mucho mejor para ti, créeme, realmente
lo es. Obviamente también es importante que parte de todos los cuidados, y que obviamente no son cuestiones nuevas, que esto se viene retomando desde hace muchísimo tiempo atrás, y que cualquier médico te puede decir, es que tienes que mantener tus uñas cortas para evitar que se acumule mugre o suciedad o comida o hasta tejido muerto de tus células, porque todos los días renovamos células en lo que son nuevamente tus uñas. Pues tratar de tenerlas bien cortitas, bien limpiecitas, sin tenerles ahí nada ni de barniz ni nada de esas cosas, ¿vale? Lo mismo en el caso de los caballeros. Obviamente ustedes saben y deben de saber que obviamente se recomendó altamente importante y que se tiene que hacer, es que los que tenemos bigote y barba, pues con la pena se la tienen que quitar, porque a final de cuentas también son focos de infección. Ahí se acumula todo prácticamente, tanto desde la comida como cualquier otra circunstancia, hasta popó, que tú ni siquiera te das cuenta que ves. Obviamente sí, me vas a decir que tienes una barba muy cuidada, shalala, shalala, pero aún así se sigue acumulando y son focos de infección. Y realmente, obviamente, pues entre más pelo tengas, más tiempo va a ser el periodo en el que se va a reproducir muchas bacterias y virus. Entonces, mucho cuidado con eso. Obviamente ya viene la temporada de las vacunas, entonces es importante que no lo omitas. Vacúnate, y más si puedes vacunarte contra influenza, contra neumococo o alguna otra vacuna importante, hazlo. Te vas a proteger y te va a ayudar mucho a que no solamente te preocupes por coronavirus, sino que ya no te preocupes por otras circunstancias. Recuerda que hay situaciones mucho más peligrosas y mucho más contagiosas que estas. Entonces, no lo omitas, ni tampoco a tu familia, ¿de acuerdo? Obviamente, es importante que consideres, independientemente que se levantó lo que es la petición de ya no quedarse en tu casa, realmente es todavía conveniente que te quedes en tu casa, digo, nada más para lo que son salidas necesarias. Digo, más que nada toma en consideración las cosas como están. Realmente los casos siguen aumentando y se espera todavía más, digo, sigue muriendo gente prácticamente. Obviamente, pues muchas de las cuestiones son a veces un poquito maquilladas, por así decirlo, para que tampoco no te espanten demasiado. Pero en este punto yo creo que sí, hay que saber las cosas como son. Y pues no te puedes confiar. No hay nada que celebrar ahorita. No hay nada por qué divertirse. Al contrario, es momento todavía de cuidarse y de cuidar a los que tú más amas en este mundo. Yo creo que sí, ¿verdad? No eres tan desconsiderado. Verás que sí. No, pero sí. Cuida mucho a tu gente, ¿vale? No te sientas Superman. No te sientas mucho menos Goku, ¿ok? Entonces, mucho ojo con eso. Ahí finalmente, mis recomendaciones solamente para la temporada de frío. Recuerda estar tomando mucho líquido, mucho líquido natural. Obviamente agüita simple. Eso te ayuda mucho a limpiar todo lo que es vía respiratoria donde respiras, así como también donde digieres tu comidita. Y obviamente te va a ayudar mucho. Obviamente también te va a ayudar, por ejemplo, que no estés consumiendo cosas frías, agua fría, porque obviamente eso va a destemplar tus defensas y entonces vas a andar en un sube y baja. Obviamente también hay que considerar que estés tomando, por ejemplo, o comiendo más bien lo que son frutas en tus alimentos normales, sobre todo tipo cítricos, para que leves tus defensas muchísimo más. Pues guayaba, naranjita, limoncito, todo eso lo puedes consumir con toda tranquilidad. Obviamente, pues también chécalo con tu médico de confianza para que no tengas dudas sobre ello. Y al mismo tiempo estarte cuidando mucho de los cambios de temperatura, que ahorita están muy bruscos. Entonces obviamente pues, si está haciendo frío, tápate. Si está haciendo calor y si estás sudando, pues destápate. No estés sufriendo porque tú quieras. Pero bueno, hasta aquí mi video del día de hoy. Recuerda seguirme en mis redes sociales, en mi canal de YouTube. Nos estamos viendo para el siguiente videito. Ya saben ustedes, este es su espacio, su programa. Obviamente, pues, ¿qué más? Que de temas de salud. Claro que sí. Tip Salud. Nos vemos en la próxima. Yo soy el doctor Eric Escalante. Recuerden que tu salud es lo más importante para nosotros. Hasta luego.